Hoy nos visita Emiliano Massa, que es uno de los directores más particulares del cine uruguayo. Ya van a entender por qué le digo que es particular. Muchas gracias, Emiliano, por estar acá. Gracias por la particularidad de la invitación. Pero es un buen adjetivo, es un elogio en este caso. Me gustaría que empezaras contándome cómo fueron tus inicios en aquella serie El Curro Jiménez. ¿Qué se te ocurrió para poder entrar en esa realización? Bueno, no sé si se me ocurrió lo que veníamos charlando, ¿no? O lo que pasó de verdad. Yo llegué a un set, empecé a trabajar en El Curro Jiménez a la semana. El Curro Jiménez es una serie española que se filmó en Uruguay en los años 94. Muy famosa en ese momento. Muy famoso, era la segunda parte de una serie que se había hecho cuando yo era espectador del Curro Jiménez, lo pasaba al Canal 10. Y lo primero que me pasó cuando llegué al set, la jefa de producción era Laura Sansone, y llegué a una cocina donde había una pelea y una película de época, volaba harina, volaba pan. Entonces en cada corte yo tenía que pasar la escoba y dejar, porque trabajaba en el departamento de arte como productor de arte. Y empecé barriendo. Y bueno, y hablábamos hice toda la carrera, ¿no? Entonces, empezaste bien de abajo. Dirijo y produzco. Y hablábamos que de ese set quedó esa locación en Piriápolis casi inutilizada. Sí, se filmó en muchos lugares del Uruguay. Eso concretamente fue en Montevideo, pero en Piriápolis se construyó al lado del castillo de Piria, un set como Los Pueblos del Oeste, que era muy versátil porque ahí se vestían los decorados, los exteriores de las casas, poníamos animales, gallinas, todo eso me tocaba a mí conseguir. Todos los elementos de arte eran de mi digamos, bueno, mi trabajo. Eso era después vestirlo. lo aprovechaste como productor publicitario, porque vos viviste la época del destape de la publicidad, ¿no? Justamente eso, filmar con helicópteros, de conseguir barcos en 12 horas, cosas locas. Yo viví como el último momento de una época donde la publicidad era un negocio como súper interesante, habían producciones muy grandes, se empezaban a llegar a Uruguay los servicios de producción, me tocó ser de los primeros, hice creo que el primer servicio de producción de película que se hizo acá, que fue Whisky Romeo Zulú, una película de Piñeiro, que conseguimos durante 10 días un avión de pluna que llegaba al último puente aéreo, le hacían el service y lo sacábamos del hangar y ya filmábamos adentro. ¿Y qué tan fácil era conseguir justamente todos estos implementos para filmar? Fue súper fácil, ¿sabes? Era otro mundo, era fácil, mandabas un mail, yo qué sé, hablaba. Las cámaras eran una novedad también, de repente, ¿no? capaz que yo transmitía una confianza, yo qué sé, siempre traté de hacer las cosas en forma personal y nada, y bueno, lo logramos muy fácilmente. Y bueno, y sí trabajé muchos años en publicidad, en una época donde, ponele que, sobre todo a partir del año 2000, 2001, 2002, cuando vino toda la crisis internacional, una cosa que se destapó, que se alejó de la crisis, que se vio beneficiada, fue la producción de comerciales de televisión, justamente, ¿no? Para todo el mundo. Entonces, ahí nosotros, yo en esa época era socio de Paris, Texas, y nada, filmábamos comerciales para todo el mundo. Pero Paris, Texas, a su vez, apoyaba mucho a sus trabajadores. ¿Vos llegaste a filmar algún corto? Federico Álvarez pudo filmar Ataque de Pánico. Sí, yo era socio de Paris, Texas, y era parte de la filosofía que le imponíamos a nivel de los tres socios. Teníamos que diferenciarnos no por hacer comerciales, porque son todos iguales los comerciales, son todos muy parecidos. Realmente tener un comercial diferente que te posicione, entonces el posicionamiento tenía que venir por otro motivo. Y era por el contenido, por hacer contenidos. Entonces, sí, filmamos muchos videoclips, cortometrajes, algún documental. Había una preocupación por eso, continua, y además era un semillero para gente. Paris, Texas se transformó en una productora que yo me encargaba de todo el departamento de producción y tenía como una escuelita ahí adentro. Ahí salieron grandes fotógrafos, Pedro Luque, por ejemplo, hizo la escuela de cine, pero su ejercicio profesional lo hizo en Paris, Texas. Fede Álvarez, Guillermo Carbonell, Pablo Riera. Me voy a olvidar de un montón, pero productores que hoy en día están volando, y postproductores. Y contame cómo fue la etapa en que Fede Álvarez, en los ratos libres, creo que iba avanzando un poco en lo que fue Ataque de Pánico. Bueno, sí, Ataque de Pánico es una película que se filmó en 2 días, como dice la fábula, con $300, y se postprodujo en 2 años. Porque a nivel tecnológico era complicado. De hecho, en el propio Ataque de Pánico, si uno mira con un ojo agudo, ve que hay calidades diferentes en la postproducción de algunos efectos especiales. Nosotros corrimos para terminar un tráiler porque habíamos hecho con Fede un cortometraje que llamaba El Cojonudo. Sí, me acuerdo. Que cuando lo estrenamos en cine
pasamos el tráiler como un avance de Ataque de Pánico, que finalmente se terminó 2 años después. No teníamos ni idea, pero teníamos mucha ansiedad por mostrar eso. Todo el mundo gritaba en el cine, fue increíble. Pero no se imaginaban ni ahí lo que terminó pasando. No, para nada, para nada. Y eso lo terminó Fede Murdoch, porque ya cuando lo terminó Fede en su propia productora, en la productora que armó con Guille Carbonell. Pero bueno, éramos parte de la sociedad y lo terminamos juntos. Y bueno, y Fede como que estuvo en el lugar justo, en el momento justo, con ese corto, y bueno, fue increíble, ¿no? Y creo que es el viral uruguayo con más hits, tiene más 12, 13 millones de vistas. Y vos me habías contado en alguna oportunidad que fue en ese momento que alguien te habló por primera vez de Nueva Venecia. Y Sí. que vos arrancaste con una mirada más publicitaria, de voy con helicópteros. Qué cómo memoria que filmo. tenés. Sí, terrible, sí. Filmamos comerciales para toda América Latina. Y un amigo de Ecuador, pero que estaba viviendo un amigo chileno que estaba viviendo en Colombia, un director creativo de una agencia, me comentó que estaba en Nueva Venecia, que era un lugar que habían hecho una cancha de fútbol arriba del agua. O sea, un pueblo que vive en el agua. En un pueblo de que vive en el Colombia, agua. está Exactamente, perdido, que sí. para llegar es muy difícil de Es llegar. muy difícil. Y se nos ocurrió hacer algo que en esa época no existía, que era un documental publicitario. Se me ocurrió. Lo que pasa es que en esa época hay un tema que nos afecta a todos en el cine, que es la tecnología. El cine y la tecnología van de la mano siempre. Y en esa época era otra tecnología distinta. Para hacer lo que pude hacer yo en Nueva Venecia, en ese momento, de repente 10 años antes, precisaba un despliegue humano Claro. que no podía y que no sabía ni cómo hacerlo. Y que te hubiera quedado otra película. Y que hubiera quedado otra película y que hubiera pasado otra cosa con Nueva Venecia de la que pasó. Lo cierto es que lo que hicimos con Nueva Venecia es una película que transformó el pueblo. Generamos un impacto social en el pueblo y hoy en día, 4 años después de haber estrenado Nueva Venecia cambió gracias a la película. Cambió la vida en el pueblo gracias a la película, cambió para bien. Hay médicos, hay escuelas, hay actividades para los niños, gracias a lo que generamos alrededor de la película. Eso yo iba a ser lo contrario, iba a ser una campaña publicitaria para Adidas claro. o para algo Y así. que justamente vos ahí lo que tenías peligroso era dejarte seducir solamente por la belleza y caer en un producto que se le llama pornomiseria, ¿no? Sí, O sea, como iba a ser filmar un de producto forma linda comercial. la pobreza. Iba a ser un producto comercial de los que yo me ganaba la vida haciendo, que es válido, pero creo que finalmente hicimos una cosa súper humana y alturista, y estoy orgullosísimo. Además, Nueva Venecia, lo primero que le dimos a Nueva Venecia es su primer proyección de cine en sus 170 años de historia, fue pasar Nueva Venecia en Nueva Venecia, fueron los primeros espectadores. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo sintieron ellos? Fue una locura. Para mí era como Fiscarraldo, ¿viste? Llevar un cine en canoa a un lugar distante en el medio de la laguna Merín de Colombia, armar eso. El pueblo llegaba en canoa a ver la película. Al principio le gritaban a los personajes, como en Cuba, ¿no? Que hablan con la pantalla, le gritan cosas. Que eran ellos mismos, los Eran ellos vecinos, mismos, claro. claro. Y después viene el momento trágico de la película y... ¿no? Bueno, pero para vos fue toda una experiencia terrible. extrema, ¿no? Porque fuiste en etapas para acostumbrarte, había un tema con el agua, no había agua potable. Claro, sí, tenemos que llevar agua potable. Era lo único que llevamos afuera, agua potable. Pero no había ni señal de celular, estábamos en el medio de la nada. Pero fue una experiencia hermosa, que me llevó 4 años de ir a Nueva Venecia a estar meses, 3 semanas y volver en 6 meses, 3 semanas más, ir filmando. Y fuimos generando amigos, hoy en día tengo amigos en Nueva Venecia. ¿Y cómo conseguiste un equipo dispuesto a interrumpir todo su trabajo acá, bien pago, para ir a filmar en esas condiciones? No, porque me dice, mira, primero equipo colombiano, porque el equipo de postproducción fue uruguayo, pero el equipo de rodaje fue colombiano, por un tema de la coproducción. Ahí, viste que en la coproducción vos tenés que cubrir cuotas de trabajadores artísticos y técnicos del país que tiene la coproducción. Había un tema legal con eso. Y bueno, y sí, buscamos, como dicen los colombianos, técnicos bien berracos, ¿no? Gente que estuviera dispuesta, que tuviera experiencia en filmar la selva, que tuviera experiencia en filmar. Entonces trabajamos con una sonista que es Isabel Torres, que había hecho La Circa y había filmado en los pantanos más ponzoñosos y con mosquitos gigantes y nos la llevamos para allá. Y lo mismo con el director de fotografía, Ricardo Restrepo, un tipo que estaba acostumbrado a trabajar en las peores situaciones, ¿no? Entonces, claro, de última Nueva Venecia para ellos se transformó en una experiencia de vida hermosa, porque era hermoso estar ahí también. Ahora, en un ratito, vamos a pedir el tape de Vida a Bordo, pero antes quiero preguntarte, ¿por qué el agua? ¿Por qué se relaciona tanto tu cine con el agua? Y bueno, sí, yo eso lo pensé muchas veces, no sé. Yo tengo una influencia de niño con el agua y con la naturaleza en general. Creo que mi abuela fue la persona que se encargó de inculcarme la observación de la naturaleza. Mi abuela era maestra de sordomudos y siempre me llevó. Después yo viví enfrente a la playita del Gas, acá en Ciudadela de la Rambla,
Y en las vacaciones desde niño iba a La Paloma y yo qué sé, el agua siempre está. Claro. Pero después el agua, en realidad el agua es una gran proveedora de poesía, ¿no? Es tan polisémico lo que te regala que el agua puede hablar de cualquier cosa. Del peor crimen sangriento hasta la cosa más hermosa, el nacimiento más bello o algo casi religioso, algo divino. Yo soy ateo, pero sí creo que tengo cierto grado de espiritualidad, que me parece que en las películas son esas cosas que a mí por lo general me mueven, me lleva a un grado de algo que estoy viviendo en ese momento o en ese periodo de vida, que normalmente las películas demoran tanto tiempo que cambian, y el agua me da ciertas herramientas. Y además me invita a la aventura, porque si hay agua hay aventura. Bueno, vamos a ver el tape de Vida a Bordo. Ya me contaste esa aventura, que esa fue mucho más larga que Nueva Venecia, lo que te llevó un montón de años. Sí. Vamos a ver el tape. Bueno, estábamos viendo el tráiler de Vida a Bordo que se estrenó hace poquitas semanas. Estuvo un mes en cartel y va a tener algunas funciones todavía, de vez en cuando. Sí, viene la época de funciones programadas, esporádicas, en el interior y en Montevideo también. Esta fue la primera película en la que empezaste a trabajar como director, la tercera en estrenarse. Sí. ¿Cómo sos vos con estos procesos de construcción de tus películas? Ya ves, desconstruido. Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Las películas normalmente, y es lógico, el cine es un negocio y es una industria, pero nosotros hacemos en toda América, en todo el mundo, salvo Estados Unidos y algo de Francia y la India, hacemos cine independiente. Y dentro del cine independiente, yo hago cine autoral. Y el cine autoral ya es una cuestión que lleva su tiempo, porque el autor, no sé, vive diferentes situaciones, hay momentos donde puede avanzar, momentos donde no. Tenemos temas contractuales, por supuesto. Con Nueva Venecia tuve un tema contractual que tuve que entregarla en determinada fecha y me perdí de una lluvia que estaba esperando y que pasaron 3 años y vi la mayor sequía del norte de Colombia y no llovió. Y bueno, y mala suerte. Pero si no hay temas contractuales, y yo me tengo que escuchar a mí, porque soy el autor, digo, no me corre nadie. ¿Sabes que estaba pensando también en Multitudes, ¿no? Otra película que tiene algún episodio relacionado con el agua. Y que fui el fotógrafo de ese episodio. Y que fuiste, claro, ¿verdad? El de Yemanjá. El de Yemanjá. Bien. Pero estaba pensando que una propuesta bastante novedosa, porque es pensarnos siendo masivos, ¿no? Los uruguayos, que siempre somos tan pocos. Claro, ¿Tienes algo antropológico en la forma de hacer cine? ¿Qué es lo que es para vos hacer esa película? ¿Qué es lo que te interesa? Y estaba así, había una cuestión de mirada. Yo creo que alguna vez lo charlamos, yo soy bastante guayer. Yo me pierdo, yo me acuerdo que yo iba a la escuela o al liceo, iba en el ómnibus y miraba a los demás personajes que viajaban alrededor mío y me imaginaba nombres, historias. Yo tenía un mundo interior con eso y creo que me gusta eso, me gusta mucho mirar, por eso me gusta mucho el documental, pero no porque sea un fanático del documental. Mis películas documentales en general hasta ahora no tienen una línea, una entrevista o una temática que sea una bajada de bandera sobre un tema en concreto. Son bastante polisémicas en cuanto
en cuanto a que el espectador tiene que sacar sus propias conclusiones, tiene que estar dialogando con la película continuamente. Las historias, la narrativa de la historia está un poco diluida, pero sin embargo siempre hay un tema y siempre hay una anécdota. Entonces, a mí lo que me interesa es trabajar con la realidad justamente porque vos recortás un pedacito de realidad y después la llenás de subjetividad en la edición, en la postproducción, con el sonido, los sonidos. Bueno, a eso iba. De repente el espectador el sonido? Y el sonido es más de la mitad. Porque vos solés hacer como montajes sonoros. Yo trabajo muchísimo en sonido. Tengo una colaboración muy estrecha con 2 personas que por un lado es Daniel Jafalian, el diseñador de sonido, y por otro lado es Cecilia Trachtenberg, la compositora musical. Con ellos he trabajado en todas las películas y para mí el sonido no es la música más el diseño sonoro. El sonido es una sola cosa. En Vida a Bordo, la música que hizo Cecilia Trachtenberg, muchas de los tracks que compuso podrían ser llamados de diseño sonoro. Perfectamente los podría haber hecho Daniel Jafalian. Pero para mí era interesantísimo que la música de la película describiera un viaje. Ya que la película no tenía un hilo conductor, el sonido tenía que ser un hilo conductor. Bueno, pero que en Multitudes pasa lo mismo. Sí. Te lleva, en Vida a Bordo, ese sonido, te lleva hasta un viaje introspectivo, ¿no? O sea, claro. uno elige el viaje que quiere. Claro. Pero es bien extraño, porque uno cree que va a estar viendo la vida, bueno, de cómo es la vida arriba de un barco y de golpe se transforma en otra cosa, ¿no? Claro. Casi para que uno... Es un viaje interior. Claro, se pierda, que los ojos queden viendo la pantalla y vos, tu mente vaya por donde quiera. Vos lo pensaste así. Me interesa mucho eso. Me interesa mucho pensar en qué puede llegar a sentir, qué quiero que sienta el espectador acá. Es como cuando haces una película, una comedia, vos dices, acá quiero que se ría la gente, entonces hago algo para que se ría. Bueno, esto es parecido, lo único que no es de comedia. Sos un manipulador al final de cuentas. Sos un manipulador. Somos todos manipuladores. Y ahora te estás preparando para una ficción. De a poquito, sí, estoy navegando unas aguas oscuras de la ficción. ¿Qué tiene de distinto? Ya que las concebís como ficciones, los documentales, sí, desde el punto de vista de la construcción. Y bueno, lo distinto es que formalmente es algo que en este momento no podría documentar porque es algo que no existe hasta donde yo sé. Ahora, existió en un momento, ahora no. Pero no es que yo me vaya a desvincular del mundo documental, del acercamiento de los dispositivos del documental para filmar por ahora, como me lo imagino. Ojo, estamos empezando a hablar de algo que de repente va a ver la luz dentro de 3, 4 años con suerte. Bien. Bueno, pero contame entonces del documental que sí tenés un poco más cercano de Torres García y otro elemento, ahí te metés con el fuego. Y Torres García, bueno, yo tengo un acercamiento muy grande a la familia de Torres García, acercamiento que viene ya de mis padres y una vinculación con el museo, trabajo para el museo cada tanto, hacemos cosas y bueno, yo hace muchos años que vengo registrando eventos que tienen que ver con la obra de Torres García y que son eventos que no se pueden repetir. Entonces yo me estoy generando mi propio material de archivo, mi propio registro para en algún momento hacer una película. Pero a mí lo que me interesa de Torres García justamente es un artista que pareciera que quiso inmortalizarse a través del arte, como muchos artistas, pero tiene una vida espiritual su arte, es el hombre, el individuo, en el medio entre el universo y la creación, que es el que hace de nexo entre esas cosas. Y por destinos del azar, vaya a saber por qué, tiene una vida que está absolutamente relacionada con el fuego. Sufrió muchos incendios en la vida, hay muchos famosos. Tuvo una fábrica de juguetes en Nueva York, en los años 20 y se le prendió fuego. El más famoso de todos es ya después de muerto, cuando se cumplían 100 años de su nacimiento, se hizo una gira mundial de su obra y se prendió fuego en el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. Lo que pasó hace 2 años en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, bueno, pasó en el 76 en Río de Janeiro. Se quemó el 70% de la obra de Torres García. Entonces, el fuego como elemento transformador, el fuego como transformador del espíritu, no sé, hay una cantidad de metáforas que estoy investigando por ahí. Yo te veo, hay fuego detrás tuyo en este momento en el decorado, así que todo, viste, tiene todo tiene que ver. Como que ver. Sí, no sé, son búsquedas y posiblemente también es posible que esté haciendo otra cosa también en otro momento porque creo que nuestro trabajo como realizadores también es estar muy atentos a esos fantasmas que nos visitan. A vos te tiene que pasar lo mismo cuando escribís. De repente las ideas están acá y uno puede pensar 1000 ideas que ninguna le pasa nada, pero con algunas existe un enamoramiento, algunas se transforman en semilla que parece que va a germinar. No sé por qué es, pero es.
Emiliano, un placer hablar con vos como siempre. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces los espectadores que quieran seguirle los pasos a Vida a Bordo, ¿qué lo hacen a través de redes su página? sociales, redes sociales y de Pasapalabra Films, que es mi productora. Bien, ahí se van fijando. En el Facebook, es fácil. Muchísimas gracias por Gracias a vos por la invitación.